Euroconexión. Desde Onda Campus, la radio de la Universidad de Extremadura, para el proyecto de Euroconexión de la Asociación de Radios Universitarias de España, ARU, tenemos el placer de contar con Alejandro Cercas, eurodiputado por Extremadura en las legislaturas de 1999, 2004 y 2009, perteneciente al Partido Socialista Obrero Español, PSOE. Natural del municipio cacereño Iba Hernando, Alejandro Cercas, único eurodiputado extremeño, termina su tercer mandato como representante de la región en la Eurocámara tras 40 años en política, como coordinador de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y suplente de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. Muy buenas, Alejandro. ¿Qué le parece si para comenzar la entrevista nos cuenta qué significa Europa para Extremadura? Hay que considerar primero que los extremeños somos españoles y por tanto todo lo que sea bueno para España pues es bueno para Extremadura. De modo que los extremeños como españoles tenemos una deuda de gratitud política y económica con Europa, pero además como extremeños, Extremadura es la región que más fondos ha recibido para la cohesión económica y social. La agricultura y la ganadería extremeña son de las regiones de España que más se benefician de la política agraria común en forma de subvenciones, de modernización, nuestro sistema educativo. En definitiva, Extremadura, gran parte de la modernización de Extremadura sería impensable si no hubiéramos entrado en la Unión Europea. Usted ha sido eurodiputado por Extremadura durante 3 legislaturas. Basándose en su experiencia, ¿qué papel desempeña un eurodiputado por Extremadura? He sido eurodiputado y de alguna manera, aunque los eurodiputados representan a la nación, yo por mis orígenes extremeños me he encargado muy mucho de que la agenda de las necesidades de Extremadura estuviera allí presente. De manera que esa ha sido una de mis tareas fundamentales en Bruselas, en mi mandato, y he estado muy activo, por tanto, en todo lo que ha tenido lugar para la política de cohesión, lo que han sido las infraestructuras de Extremadura, las carreteras, incluso el lanzamiento de la modernización de nuestras universidades y también, sobre todo, de la PAC, en cultivos que han sido muy controvertidos durante estos años, como ha sido, por ejemplo, el cultivo del tabaco o la modernización de nuestras infraestructuras hidráulicas. Mi presencia en Bruselas ha sido para mí una tarea muy importante en la defensa de los intereses extremeños. Luego, además, he tenido una gran relación en estos años pues, con toda la gente de Extremadura que ha ido por allí, políticos, sindicalistas, empresarios, estudiantes, de modo que he mantenido unas relaciones muy fluidas con el conjunto de la vida institucional y asociativa extremeña. Por lo tanto, Alejandro, ¿qué considera que se puede hacer desde el Parlamento Europeo por nuestra región? Bueno, ya sabe que John Fitzgerald Kennedy decía siempre a los americanos, no penséis lo que América puede hacer por vosotros, sino lo que vosotros podéis hacer por América, ¿eh? De modo que también de vez en cuando podíamos pensar los extremeños qué podemos hacer por Europa, porque al fin y al cabo formamos parte de Europa. Pues evidentemente, como usted dice, Europa está volcada hacia Extremadura y Extremadura está en una etapa de consolidación de su desarrollo económico y social, y eso es absolutamente imposible que se produzca si no hay una relación muy fluida con las instituciones y tratando de que la política de las instituciones no ahogue a las regiones que están tratando de salir de una situación de menos desarrollo, sino al contrario, haciendo una política de apoyo y una política de discriminación positiva hacia estas regiones. Extremadura puede esperar de Europa, y lo va a tener sin ninguna duda, un apoyo decidido para que la diferencia que hay de renta, de desarrollo, bienestar entre Extremadura y las regiones centrales de Europa pues se colmate. De modo que yo creo que en todos los terrenos, en el educativo, en el económico, en el social, Extremadura puede esperar de Europa y lo va a conseguir una ayuda, pero que no tendrá efectividad si los extremeños también no aportamos nuestro esfuerzo y nuestro trabajo. ¿Considera entonces que la población extremeña tiene el conocimiento suficiente, digamos, acerca de este Parlamento Europeo? Bueno, yo creo que nunca es suficiente. Yo creo que la gente sí sabe porque ha sido muy evidente la presencia de Europa en lo que ha sido la mejora de las infraestructuras, los carteles que anuncian el Fondo de Desarrollo Regional Europeo, el Fondo de Garantía Agrícola. La gente sí sabe de alguna manera, pero en cambio yo creo que hay un desconocimiento bastante grande de lo que son las grandes políticas europeas, lo que está haciendo Europa para hacer frente a la globalización, para hacer frente también a todos los riesgos que hay en el mundo sobre la paz, sobre el cambio climático. Europa es el agente mundial más importante. Yo creo que es bastante desconocida por la población la importancia que tiene la agenda europea, que en el fondo hoy yo diría que casi el 80% de la vida diaria nuestra
está regulada desde la legislación y desde la política europea. La gente no tiene una conciencia exacta de la importancia tan tremenda que tiene para sus vidas la política europea, aunque conoce algunos de los programas y algunas de las políticas europeas porque directamente les han beneficiado. De modo que queda un gran camino que hacer para que la población conozca exactamente la importancia que tiene la Unión Europea en sus vidas. ¿Qué medidas considera entonces Alejandro que podrían tomarse para poner solución a este desconocimiento de la población? Bueno, yo lamento mucho que no haya una presencia de los estudios europeos en la educación general de los estudiantes, que tienen muy poco tiempo para conocer la historia, las instituciones, la toma de decisiones, las políticas de la Unión Europea. Al mismo tiempo que se estudiase la Constitución española, debía estudiarse la Constitución europea, y al mismo tiempo que los estudiantes en todos los grados de la enseñanza deberían tener un conocimiento más profundo de lo que es la historia de nuestro país, deberían también conocer la historia de Europa. Porque además, si uno no conoce la historia, pues está condenado a repetir los errores y a no sacar las lecciones. De modo que yo creo que la parte educativa sería muy importante de mejorarla. Y luego también, pues la prensa española, desgraciadamente, dedica mucho tiempo a todo tipo de chismes, de noticias, de discusiones, y muy poco para una formación de la ciudadanía. Yo creo que debía haber programas en la televisión, programas ágiles, por supuesto, pero que tuviesen una repercusión en el terreno informativo para que los españoles tuviesen un conocimiento mucho más asequible de lo que está pasando en Europa y en el mundo, de lo que en este momento, desgraciadamente, yo creo que los medios de comunicación no cubren tampoco esa faceta formativa y educativa de la población. El 23 de mayo de 2004, en declaraciones al periódico de Extremadura, comentaba Alejandro que Europa es la única posibilidad que hay para participar en el mundo. ¿Por qué es tan importante tener representación en el Parlamento? Ya no hay más que acudir a nuestra juventud para saber que están interconectados con el mundo y que tienen que aprender idiomas y que tienen que salir, porque su economía, su futuro ya supera ampliamente las fronteras de la región. Nuestro sistema productivo, nuestra agricultura, nuestras exportaciones, el turismo, es que ya no existe la posibilidad de concebir a Extremadura como una isla. Extremadura no está aislada ni del resto de España, ni del resto de Europa, ni del resto del mundo. En el año 1994 se fundaba el Comité Europeo de las Regiones. ¿Qué papel considera que desempeña este comité por las regiones de Europa, Alejandro? Hay que considerar que para Europa las regiones tienen una consideración diferente de lo que tienen en España en el sentido político. En España es una democracia compleja y es un estado de las autonomías donde las regiones prácticamente son estados. Para Europa no, para Europa se entiende con los estados en lo político. Las regiones no juegan un papel político importante en Bruselas, pero las regiones cumplen un papel muy importante, ya de ser incluso fortalecido en el futuro, como gestores de políticas tan importantes como las políticas de cohesión, que es todo lo que tiene que ver con las infraestructuras, o la política agraria. Y es eso lo que hay que seguir fortaleciendo, hacer que las regiones sean unos agentes mucho más eficaces porque están más cerca de los ciudadanos, pero Europa no va a consentir nunca que a nivel de la Unión Europea se produzcan los debates políticos que hay, por ejemplo, en España con las autonomías. Sería el fin de Europa, el que las 257 regiones de Europa quisieran tener un parlamento o tener una capacidad política. Eso lo van a seguir teniendo los estados. Cristina Pinilla para Euroconexión, un proyecto de ARU con el Parlamento Europeo desde Onda Campus, la radio de la Universidad de Extremadura.